Muy buenos días. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y el día de hoy, gracias a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal, vamos a revisar los dos artículos correspondientes a la sesión de Journal Club del día de hoy. Vamos a revisar dos artículos. El primero se titula El rol central del endotelio en el angioedema hereditario por deficiencia del inhibidor de C1. Este artículo se publicó en la revista International Immunopharmacology en febrero de este año. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.943. Hasta la fecha, este artículo no cuenta con citaciones. La autora principal es la doctora Maddalena Alessandra Gu. Ella trabaja para la Universidad de Milán en el Departamento de Ciencias Biomédicas. Ella cuenta con 71 publicaciones a la fecha. Y bueno, pues en este artículo pues nos vamos a centrar en el endotelio. Primero vamos a definir qué es el endotelio y es la capa que recubre la pared de todos los vasos sanguíneos, pero tenemos que tener en cuenta y no pensar que el endotelio solo es eso, que es solamente una barrera que divide los tejidos de la sangre. Disculpen, voy a silenciar algunos micrófonos. El endotelio tiene algunas otras funciones que son muy importantes y esto lo hace a través de la liberación de mediadores como el óxido nítrico, las prostaciclinas, endotelina, superóxido y tromboxano como los principales. Estos mediadores ayudan a la vasodilatación y vasoconstricción y todo esto regula el flujo sanguíneo y la presión arterial. Además, estos mediadores son capaces de intervenir en algunos otros procesos fisiológicos que son muy importantes, como la cascada de la coagulación, la fibrinólisis, la activación plaquetaria, la angiogénesis y también en respuestas que son más complejas como la inflamación y también la respuesta inmune. Y el endotelio, bueno, como lo vemos representado aquí en esta imagen, es una capa de células, llamadas células endoteliales, pero que están en constante comunicación y se unen por medio de las uniones intercelulares o uniones estrechas que tienen algunas características que las distinguen y son uniones especializadas en las que predominan algunas proteínas que son importantes para establecer como esta función de barrera y mantener la permeabilidad capilar. La proteína más importante de unión intercelular endotelial es la caderina del endotelio vascular, que la podemos ver representada en esta imagen. Aquí, la caderina del endotelio vascular. Esta proteína al momento de fosforilarse por algún mediador, principalmente la histamina, lo que hace es que se fosforila y se internaliza hacia el núcleo. Y esto promueve la fuga capilar y el edema intersticial que nosotros vemos en lesiones mediadas por histamina. Entonces, cuando hay una fuga capilar, hay aumento de esta permeabilidad, vemos los datos clínicos como el edema, el aumento de la presión intersticial con una consecuente compresión y alteración de la perfusión tisular. Todas estas son manifestaciones clínicas, pero de una alteración de la morfología y de la función endotelial, como lo vemos aquí abajo, engrosamiento de la íntima, proliferación de células de músculo liso, formación de placa fibrosa, cambios en la base vasorum, incluso también se observan disminuciones del óxido nítrico derivado del endotelio y un aumento de la adherencia hacia las plaquetas, hacia el endotelio. Todos estos son la base de otros procesos que conducen a la aterosclerosis, es como una cadena.
El endotelio es responsable también de la fisiopatología de las enfermedades coronarias, cerebrales, arteriales, periféricas e incluso centrales. Vamos a hablar sobre la disfunción endotelial. Primero vamos a definir qué es esto. Es cuando el endotelio no es capaz de mantener esa permeabilidad. En estas patologías de las que vamos a hablar en un momento, vamos a ver que hay un aumento de la fuga capilar, que el líquido intravascular no se puede mantener dentro de los vasos sanguíneos. Esta es la disfunción endotelial. Tenemos varios tipos de disfunción endotelial. Las podemos clasificar, por ejemplo, en crónicas, como sería, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, en algunas que son como transitorias, por ejemplo, el choque séptico, donde vemos también un aumento de la fuga capilar, vemos una vasodilatación de los vasos sanguíneos con una caída de la presión arterial, y esto es consecuente de la vasodilatación. Pero también tenemos otros trastornos que tienen un inicio brusco y un final también brusco. Estas son llamadas enfermedades de la permeabilidad paroxística. Y dentro de estas enfermedades tenemos tres categorías. Uno, el angioedema primario. En segundo lugar, el síndrome de fuga capilar sistémica idiopática. Y en tercer lugar, unas patologías que no están bien definidas aún y que en conjunto las llamaremos edema periódico. Nosotros nos vamos a centrar en el angioedema primario, en el que vamos a observar 4 categorías, o bueno, subcategorías. En primer lugar, el angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1. Después tenemos también al angioedema idiopático mediado por histamina. También el que no está mediado por histamina. Y en último lugar, el angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal. El propósito de esta revisión es ver cómo funciona el endotelio y la enfermedad, digamos que tiene la fisiopatología que está más estudiada y que nos puede transmitir un poco más de conocimiento hacia el rol del endotelio, es el angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1, porque entonces esta es la patología de la que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Primero vamos a definir qué es el angioedema. Es un edema localizado y autolimitado que puede ser de etiología variable. Lo vamos a ver presentado con ronchas o sin ronchas en nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente que presenta angioedema con ronchas, podemos pensar que se debe a alguna reacción alérgica, alguna urticaria, que puede ser un proceso debido a la degranulación de mastocitos y que está mediado por histamina. Pero cuando el angioedema es aislado, se presenta sin ronchas y es periódico, podemos clasificarlo en 2 categorías: el angioedema adquirido y el angioedema hereditario. El angioedema adquirido se puede presentar de 4 distintas maneras: por deficiencia adquirida del inhibidor de C1, por ingesta de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que puede ser mediado por histamina o no mediado por histamina, y estos pueden ser pues idiopáticos. Y dentro del angioedema hereditario vamos a ver que lo podemos clasificar como una deficiencia genética del inhibidor de C1. También hay una variante que es donde encontramos el inhibidor de C1 normal, pero hay mutaciones en el factor 12 de la coagulación, y otras que son de origen desconocido, pero que también son hereditarias. Vamos a hablar del angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1. Este es un trastorno autosómico dominante. Recordemos que autosómico dominante quiere decir que con cada embarazo se puede transmitir esta patología en el 50% de los casos. Entonces, por eso lo vamos a observar pues en algunos familiares y en otros no. Este trastorno se debe a mutaciones del gen SERPIN1. Bueno, puede ser cualquiera de los 2 alelos que se presentan, y este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11 en la región 1 y 3.
hasta la fecha se han documentado más de 700 mutaciones diferentes de este gen y bueno, todas llevan a una alteración en este componente, en esta proteína que es el inhibidor de C1. Podemos dividir estas como patologías en cuantitativas o funcionales dependiendo del C1 inhibidor. Si el C1 inhibidor está disminuido, o sea, hay una deficiencia cuantitativa, se clasifica como tipo 1 y esto representa el 85% de los casos. Pero cuando tenemos el C1 inhibidor que no funciona de una manera adecuada, estamos ante una deficiencia funcional y se denomina de tipo 2 y esto representa el 15% de los casos. La prevalencia del angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor se presenta en uno por cada 50,000 a 100,000 casos y esto es a nivel mundial. Cuando nos enfrentamos a un angiodema con deficiencia de C1 inhibidor, pero que sea de forma adquirida, no hereditaria, esto es 10 veces menos frecuente y se asocia con enfermedades linfoproliferativas, por lo que hay que tomarlo en cuenta. Aparte de estas mutaciones de SERPING1, hay otros genes que se han estado estudiando y que también pueden provocar esta deficiencia hereditaria de ese 1 inhibidor, como es el gen de la angiopoyetina 1, el gen del plasminógeno y el gen del cininógeno. El cuadro clínico del angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1 va a ser característico. Vamos a ver a un paciente que presenta edema, es un edema sin fobia que está limitado a piel y tejidos submucosos, generalmente el tracto respiratorio superior y el tracto gastrointestinal. Es un angioedema que no tiene ronchas y no tiene prurito. Y en caso de que lo llegue a tener, este es muy leve. Y se debe a un aumento temporal de la permeabilidad vascular. Lo podemos ver representado en la imagen. Los síntomas respiratorios pueden ser rápidos, pueden ser fatales y pueden provocar asfixia, mientras que los gastrointestinales pueden ser tan dolorosos que pueden simular un abdomen agudo, que puede ser una emergencia quirúrgica. Estos síntomas se caracterizan por tener una progresión lenta, con un aumento en las primeras 12 a 36 horas y generalmente remiten completamente en 2 a 4 días. Aunado a estos síntomas que les comento, también hay una deficiencia, un deterioro funcional en la calidad de vida del paciente, ya que estos episodios que puede presentar, bueno, le pueden generar angustia, temor de sufrir otro incidente y se puede ver alterado también como su esfera biopsicosocial, por lo que esto también hay que tomarlo en cuenta en nuestros pacientes, no solamente los síntomas clínicos. Vamos a empezar a hablar sobre la fisiopatología del angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1. Primero vamos a definir qué es esta proteína, qué es el inhibidor de C1. Esta proteína pertenece a la superfamilia de inhibidores de la serina proteasa llamados SERPING. En conjunto, esta familia representa el 20% de las proteínas plasmáticas. El inhibidor de C1 es una glicoproteína formada por 478 aminoácidos que son codificados por el gen SERPING1 en el cromosoma 11. Este gen también regula varias serinas proteasas de los sistemas de coagulación, de la fibrinólisis, del complemento y de la vía de formación de ciminas. Este inhibidor es el único inhibidor fisiológico conocido de las subunidades R y S del componente C1 del complemento y esto pues también hay que tomarlo en cuenta, como vamos a ver más adelante. Vamos a identificar cuáles son las funciones del inhibidor de C1 y pues lo que quiero transmitir con esta imagen es que no solamente actúa o sea, en una enzima o en una proteína, sino que esta deficiencia afecta varias vías, como vamos a ver a continuación. Inhibe a la subunidad R y S de la vía clásica del complemento. También inhibe a la plasmina, que este es un activador del factor 12, entonces también interviene en la cascada de la coagulación.
a unas proteínas asociadas a manosa 1 y 2, que estas son los activadores o uno de los activadores de la vía de las lectinas del complemento. Entonces, hasta ahorita, la deficiencia del inhibidor de C1 nos va a generar dos afectaciones en el complemento por medio de la vía clásica y por medio de la vía de las lectinas. Y también inhibe a la calicreína plasmática en la vía de la formación de cininas y del sistema de contacto. Esto ahorita les voy a explicar a qué se debe y a qué se refiere con esto. Y también inhibe al factor 12 activado de la coagulación. Entonces aquí lo podemos ver en la imagen como el inhibidor de C1 va pues a regular varias vías fisiológicas que pues se dan en nuestro cuerpo que son responsables de mantener la homeostasis y de hacernos un organismo funcional. El inhibidor de C1 va a actuar sobre el sistema de contacto y la vía de formación de cininas. El sistema de contacto y esta vía de formación de cininas a veces los encontramos en la literatura como sinónimos, pero pues son dos situaciones diferentes. El sistema de contacto se inicia con el factor 12 activado y la vía de la formación de cininas inicia por la calicreína plasmática. Estas dos vías convergen en la activación del cininógeno de alto peso molecular, donde sale la bradicinina por medio de un proceso que se llama escisión. La bradicinina es una proteína que puede activar dos diferentes receptores, el receptor B2 y el receptor B1. El receptor B2, este es el más prevalente, o sea, el que encontramos en mayor cantidad de nuestro cuerpo y es el responsable, bueno, de todo el cuadro clínico que observamos. Este receptor activa la vía del óxido nítrico, activa la producción de prostaciclinas también, promueve el desacoplamiento de las uniones endoteliales, promueve, por lo tanto, la permeabilidad endotelial y nosotros lo vemos representado en nuestro paciente con edema. Mientras que el receptor B1, este también puede expresar aún más la permeabilidad vascular, pero lo que tenemos que tomar en cuenta de este receptor es que es inducible. Esa es la palabra clave del receptor de B1, que al activarse el receptor B2 se puede aumentar la expresión del receptor B1 y tenemos mayor expresión de los síntomas, pero el receptor B1 no se activa directamente de la bradicinina. Esta se tiene que metabolizar y se genera un metabolito en donde se retira un aminoácido llamado arginina en la posición 9 y esta es la forma en la que se activa el receptor B1 de la bradicinina. Bueno, en esta imagen quise mostrarles porque más adelante vamos a estar viendo pues algunos metabolitos de la bradicinina y es necesario que tengamos algunos conceptos básicos. Primero vamos a ver cómo es la estructura de un aminoácido. No, quiero que nos centremos en esta imagen. En esta C, este es un carbono alfa, esta es la estructura primaria. El carbono alfa va a estar rodeado de 4 cadenas. Va a ser un grupo amino, un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo radical o la región variante. Y es aquí donde se ensamblan otros diferentes moléculas que le van a dar la distinción de si es una arginina, de si es una prolina, de si es una glicina. Los aminoácidos por sí solos, bueno, pues no van a ser funcionales. Estos necesitan ensamblarse y formar cadenas que posteriormente se van a plegar y se acoplan con otras moléculas que están ya plegadas y así van formando las proteínas. Entonces, hay que tener en cuenta que la bradicinina es una proteína que cuenta con 9 aminoácidos. Entonces, son 9 estructuras de este tipo. Estos aminoácidos se van a unir por medio del grupo carboxilo y por medio del grupo amino, por medio de un enlace peptídico y esto se va a llamar grupo amida. Y es así como se van formando. Entonces vamos a tener dos extremos en la cadena de aminoácidos. Vamos a tener un extremo hidroxilo y un grupo carboxilo. Entonces, al decir
la bradicinina se retira a arginina en la posición 9, como lo vemos pues en el título, quiere decir que esta arginina se va a retirar de esta proteína y esto va a ser por medio de la carboxipeptidasa N o M. Bueno, esta, para aclararles, es una enzima que se encarga de metabolizar a la bradicinina. Y bueno, son varias enzimas que hacen esta función. Principalmente las vamos a ver como cininasas 1 y 2. La carboxipeptidasa representa la cininasa 1 y la cininasa 2 es representada por la enzima convertidora de angiotensina. Entonces aquí podemos ver cuál es el rol de estas enzimas y que son muy importantes para las manifestaciones clínicas del angioedema. Y bueno, pues también de otras enfermedades sistémicas que pues ya mencionaremos más adelante. Vamos a hablar sobre la vía de formación de las cininas y quiero que entendamos por separado lo que es el sistema calicreína-cinina y el sistema de activación por contacto. El sistema de activación por contacto, como dice, se va a desencadenar por contacto, por medio de traumatismos o algunas proteínas que se activan que tienen carga negativa. Y aquí interviene el factor 12 que se encuentra en el endotelio. Se encuentra pegado a las células endoteliales. Entonces, este factor 12 es activado y a su vez va a activar a la precalicreína y la va a convertir en calicreína. Y esta calicreína es la que convierte el cininógeno de alto peso molecular en bradicinina por medio de la vía de las cininas y por medio de la vía del complemento el plasminógeno en plasmina que va a formar mediante unas reacciones que se desencadenan cinina C2 y esto también va a contribuir al angioedema. Sin embargo, la bradicinina es la principal proteína que se encuentra relacionada con el angioedema, pero también aquí hay algo muy importante, que esta calicreína se puede activar de otra manera diferente al sistema de activación por contacto que es mediado o iniciado por el factor 12. Aquí también puede haber unas enzimas llamadas PCRP y las proteínas del choque térmico 90, las cuales también por sí mismas pueden activar a la calicreína. Entonces, aquí es donde inicia el sistema calicreína-cinina. Por eso son diferentes. Bueno, en esta imagen vamos a ver representado primero la precalicreína plasmática, que la encontramos en el 85% del total de precalicreína que tenemos en nuestro cuerpo, porque también tenemos precalicreína tisular y representa el 15%. Pero pues la fuente principal de bradicinina va a ser la plasmática. Esta se une al cininógeno de alto peso molecular, el cual por medio de la calicreína plasmática va a generar la bradicinina. Pero también tenemos un cininógeno de bajo peso molecular que por medio de la calicreína tisular va a generar una proteína que se llama calidina, que es similar a la bradicinina y que se puede metabolizar y puede cambiar su estructura y generar bradicinina. Entonces, por medio de las cininasas, la 1, que quedamos que era la carboxipeptidasa N o M, y la cininasa 2 o enzima convertidora de angiotensina, podemos observar que la estructura de la bradicinina y de la calidina va a cambiar su forma y va a representarse como con una escisión o se va a retirar la arginina y vamos a tener el péptido llamado des-arg-bradicinina o la des-arg-calidina, que estos son activadores del receptor 1. Ahorita vamos a ver que estos receptores son mediados, están acoplados a proteína G y que son los responsables de la liberación de mediadores proinflamatorios como el óxido nítrico, las prostaglandinas, y son los responsables de la vasodilatación y del dolor agudo o crónico y el aumento de la diapéresis leucocitaria. Bueno, entonces nos centramos en esta parte. La bradicinina y la calidina también se pueden metabolizar, aparte de todos estos péptidos activos que ya mencionamos, a péptidos inactivos, y aquí es donde también interfiere la cininasa 2 o enzima convertidora de angiotensina. Lo repito para que vean dónde es que actúan los medicamentos inhibidores de la enzima de angiotensina
y por qué como secundario angioedema adquirido. Entonces, eh, hay muchas preguntas acerca de por qué se está activando este cininógeno, por qué se activa esta calicreína, y se ha visto que hay un complejo receptor de varias proteínas que se encuentra en la superficie endotelial, que está formado por diversas proteínas como la citoqueratina 1, el receptor de C1q y el receptor activador de plasminógeno urosinasa. Y estos, al unirse también con el factor 12 y en presencia de zinc, bueno, participan algunas enzimas que son dependientes de zinc. Entonces es que se sospecha que aquí es donde se produce la activación de esta calicreína plasmática que desencadena la producción de bradicimina. Pues faltan más estudios para saber con certeza todo esto, pero estas son las hipótesis que se generan al momento. Entonces, como causa principal de los episodios de angioedema, tenemos que es la hiperactivación anormal del sistema calicreína-simina y el sistema de activación por contacto que producen el aumento de la bradicimina. Esto es el principal desencadenante de los episodios de angioedema hereditario. Y el rol del endotelio durante estos episodios de angioedema, en realidad hay hipótesis sobre esto, hay diferentes estudios, pero lo que concluyen estos estudios es que es una activación del sistema calicreína-simina, donde se activa el factor 12 de la coagulación en presencia de daño al endotelio, que se puede desencadenar por medio del sistema de activación por contacto. Entonces se produce todo lo que ya mencionamos. Y se produce también una disminución del C4 que también podemos ver en nuestros pacientes con angioedema, y esto es porque se puede activar la vía clásica del complemento. Entonces, al metabolizarse la calicreína y se va a escindir del cininógeno de alto peso molecular, la bradicimina, que va a activar a los receptores B2 que se encuentran en las células endoteliales. Entonces, aquí el endotelio está jugando un rol muy importante porque puede sobreexpresar estos mismos receptores B2 e inducir la expresión de receptores B1. Entonces, la importancia de saber cuál es el rol del endotelio y de qué manera está participando en el angioedema es poder diferenciar cuáles son como los factores que nosotros podemos utilizar en la clínica para diferenciar sobre todo un cuadro clínico abdominal con un abdomen agudo, que puede ser quirúrgico o puede ser un episodio de angioedema. Esto es algo muy bueno que ocurre con frecuencia en los pacientes que tienen angioedema hereditario, que presentan este cuadro clínico y bueno, pues ellos también tienen derecho a presentar un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, pues la diferencia pues puede ser el tratamiento muy, muy diferente, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la causa. También se están buscando biomarcadores para poder definir cuándo se va a presentar un episodio de angioedema o cuando el paciente se encuentra en remisión, como una especie de seguimiento para pues tranquilizar al paciente y poder predecir un episodio. Bueno, pues los biomarcadores, digamos los que son los típicos, el inhibidor de C1 y el componente C4 del complemento, eh, tardan días o semanas en darnos el resultado. Entonces no es muy útil, pues debido a esto. A lo mejor para el diagnóstico inicial, pues sí nos serviría, pero pues ya para como un factor pronóstico de la enfermedad, pues ahí no tanto. Y también podemos utilizar, bueno, también se ha estudiado que se puede utilizar el TTP, que representa la vía clásica del complemento, el dímero D, que es un marcador de la degradación de fibrina, pero estos no son específicos para el angioedema, por lo que no son tan útiles. Sin embargo, pues esto sí lo podemos ver o podemos solicitar en una situación de urgencia. Y también se ha estudiado la bradicimina como un biomarcador, pero esta tiene el problema de que tiene una vida media muy corta y generalmente no se puede medir por esta causa. Las características de
biomarcador debe tener es que debe ser específico, debe ser sensible, tiene que tener una vida media prolongada. Pues debemos tener acceso rápido, ya sea para la toma de muestra y el procesamiento de esta. Debe ser asequible y debe poder sostenerse desde el punto de vista económico. Entonces, pues son varios puntos con los que hay que cumplir. En el 2014 se demostró que el cininógeno de alto peso molecular escindido, que es lo que se produce por la escisión de la bradicinina. Aquí lo vemos en la imagen. Este es el cininógeno de alto peso molecular, que es el precursor de la bradicinina que vemos aquí. Esta parte se corta, por así decirlo, se retira y nos queda el cininógeno escindido. Entonces, se han cuantificado estos niveles de cininógeno y se han detectado que son más bajos en pacientes que tienen episodios poco frecuentes, y poco frecuentes significa que tienen menos de 12 episodios al año. Este biomarcador, bueno, se ha estudiado con el anticuerpo monoclonal llamado lanadelumab, el cual es un inhibidor de la calicreína plasmática. Se ha estudiado la eficacia y la seguridad de este anticuerpo monoclonal gracias, bueno, a este cininógeno escindido. Y bueno, pues el lanadelumab está aprobado por la FDA y está indicado para la prevención rutinaria de las crisis recurrentes de angioedema a partir de los 12 años. La dosis de inicio es de 300 miligramos cada 2 semanas y esta dosis se puede disminuir en pacientes que se encuentran estables y que cuentan con peso bajo a dosis de cada 4 semanas. Y este tratamiento no está indicado en el tratamiento de las crisis agudas, es solamente para prevenir los episodios. Otros mediadores que se han estudiado en la búsqueda de biomarcadores son algunos, bueno, son muchísimos, pero vamos a hablar de los mediadores que involucran al endotelio. Estos mediadores se han visto que aumentan en las fases intercríticas de los episodios, es decir, cuando el paciente no tiene angioedema. Vamos a ver que el factor de crecimiento endotelial vascular A y C se encuentra en una gran variedad de tejidos, tiene una respuesta a la hipoxia tisular, aumenta durante esta fase en la que el paciente no tiene episodios y se ve más aumentado en pacientes que tienen episodios más frecuentes, pero no se alteran durante el episodio, o sea, permanecen estables. Por otro lado, también tenemos a la angiopoietina, que la angiopoietina es una proteína, bueno, que vamos a tener dos tipos, la 1 y la 2. La angiopoietina 1 activa un receptor llamado TIE2, que este es un estabilizador del endotelio y fomenta la integridad de la unión celular. Pero la angiopoietina 2 hace lo contrario, esta inactiva este receptor y por lo tanto va a desestabilizar la vasculatura y hace que las células endoteliales respondan mejor a los efectos del factor de crecimiento endotelial vascular y a otras citocinas inflamatorias, y esto aumenta la permeabilidad vascular. Otros mediadores que se han estudiado también es la fosfolipasa A2 y la adrenomedulina. Aquí en esta imagen vemos el receptor TIE2, el cual es activado por angiopoietina 1 y es mediado por segundos mensajeros como el fosfaininositol 3, el cual media algunas reacciones que van a producir mediadores antiinflamatorios, antiapoptosis y o sea, que fomentan la permeabilidad vascular. Y la angiopoietina 2 lo que hace es bloquear este receptor, inactivarlo y pues produce lo contrario. Vamos a tener una relación algo invertida de la angiopoietina 1 y 2 en los pacientes con angioedema hereditario. Podemos ver en esta imagen cómo tenemos en representación una balanza donde tenemos mayor cantidad de angiopoietina 1 y menor cantidad de angiopoietina 2. Pero cuando hay una alteración en el endotelial, la angiopoietina 1 se encuentra disminuida y tenemos un aumento de la angiopoietina 2. Pero lo que hace el endotelio, y por eso es que se ha estudiado tanto, es que el endotelio empieza a producir más angiopoietina 1 para restaurar
esta relación y poder activar a este receptor TIE2, lo que disminuiría esta angiopoietina 2 y trata de estabilizar esta relación. Entonces, por esto se ha estudiado tanto la angiopoietina. También se han encontrado mutaciones en este gen, en especial una mutación sin sentido en el gen de la angiopoietina 1. También hay otros biomarcadores que pueden ser potenciales. Quiero mencionar especialmente el óxido nítrico. Este es un biomarcador que aumenta en la remisión de los episodios y durante los episodios también. Entonces, mientras que los que ya mencionamos antes, estos aumentaban en remisión, el óxido nítrico aumenta en las dos fases, en la remisión y durante el episodio también. Esto lo hace especial y lo hace un biomarcador potencial. Este óxido nítrico es producido por el endotelio, el cual se estimula por la óxido nítrico sintetasa gracias a la proteína de choque térmico. Y este óxido nítrico puede provocar un estado de hiperpermeabilidad sostenido. Y bueno, esto pues dependiendo de la estimulación del endotelio. También otros biomarcadores son que aumentan en pacientes con deficiencia de C1 inhibidor especialmente, es el antígeno del factor de von Willebrand y de actividad de unión al colágeno, la caderina del endotelio vascular, el endocan y algunas otras proteínas, y también es de especial importancia las especies reactivas de oxígeno, que se ha encontrado que estas están más, vaya la redundancia, más aumentadas en pacientes con deficiencia de C1 inhibidor. Esto comparado con los angioedemas presentados de forma adquirida y en los controles. Entonces, es en el angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor donde se encuentra el aumento de estos radicales de oxígeno. También pueden representar un biomarcador potencial y por eso se encuentran en estudio. En esta tabla se resumen todos los biomarcadores de los que hablamos, incluso muchos otros, y están clasificados por medio del rol biológico que realizan, también de si se aumentan o disminuyen o no tienen ningún efecto en la fase de remisión o en la fase aguda y si se correlacionan con la frecuencia de los ataques. Entonces es una tabla útil. Por ejemplo, vamos a ver el angiopoietina 1, que es un mediador de la estabilización del endotelio. Se encuentra pues aumentado en pacientes en fase de remisión y como lo mencioné previamente, aumenta más en los pacientes en ataques agudos, pero no se relaciona con la frecuencia del ataque, por lo que no puede ser un factor predictor. Y bueno, pues así podemos ver los distintos biomarcadores que se encuentran en el estudio en la actualidad. Y los métodos para investigar estos mecanismos que subyacen al angiodema hereditario con deficiencia del C1 inhibidor, tenemos dos métodos, el in vitro y el in vivo. El in vitro evalúa la permeabilidad en cultivo de células endoteliales, generalmente son células de vena umbilical, y estos se clasifican en sistemas bidimensionales como ensayos que utilizan la difusión de macromoléculas marcadas o ensayos de Transwell o medición de la resistencia eléctrica transendotelial. También tenemos los sistemas tridimensionales o llamados como chip microvascular, y esto no es que se inserte un chip al paciente, sino que tenemos como un chip que simula el endotelio, es una especie de modelo 3D del endotelio que va a tener pues todas sus capas, sus células, y se le coloca sangre del paciente y se observa de manera in vitro, bajo un microscopio de fluorescencia, se observa cuál es el mecanismo o si se observa edema o no, o la presencia de aumento de proteínas derivadas del endotelio. Y bueno, pues esto se logra pues gracias a tecnología muy avanzada, a distintas enzimas, a distintos marcadores y al microscopio de fluorescencia. Pero también tenemos los métodos in vivo, que esto incluye modelos animales y estudios en pacientes. En los modelos animales se han utilizado los ratones knockout, y estos se han realizado 3 modelos diferentes que varían desde la captura de genes, en la que se retira o se
digamos que se inhibe el gen del C1 inhibidor. También está el modelo que representa la mutagénesis aleatoria, donde solamente se cambia una guanina por una citosina en el ADN, y esto solamente representa como que pues una codificación de la proteína, o sea, que termina antes. Entonces lo que hace es una proteína más corta. Y bueno, pues representa también como que alguna disfunción de este inhibidor de C1. Y también está el ratón que tiene la deficiencia del inhibidor de C1, y esto es porque digamos que se implementó un codón diferente en toda esa secuencia de ADN, y esto hace que este ratón no tenga pues ningún rastro o ningún gen que vaya a producir el inhibidor de C1. Entonces, los resultados, pues hasta la fecha, pues no han sido tan concluyentes, pero lo que sí podemos observar es que en la mutagénesis aleatoria es donde se observa que estos ratones pueden tener como alguna funcionalidad del C1 inhibidor, mientras que en los otros pues está totalmente inhibido, pero estos ratones en realidad no presentan síntomas, y los síntomas se están presentando en los que presentan la mutagénesis aleatoria, lo que sugiere de que el inhibidor de C1 por sí solo tal vez no es, no, no es como que la vía principal, sino que necesita de más vías para poder desencadenar los síntomas del angioedema hereditario. Pero bueno, pues esto es lo que se ha estudiado hasta el momento. Y en los pacientes con deficiencia de C1 se han estudiado diferentes mecanismos. La videocapilaroscopía del lecho unguial ha demostrado que en estos pacientes los capilares del lecho unguial se encuentran no bien ordenados, como lo vemos en la imagen. Estos están ordenados, y en el angioedema hereditario con presencia de deficiencia de inhibidor de C1, perdón, se encuentran desordenados, se encuentran pues de manera desorganizada. También se ha visto o se ha medido la función endotelial, que también se encuentra alterada en estos pacientes. Pero pues algo muy importante y que en especial me llama mucho la atención es que el angioedema hereditario también puede ser desencadenado por estrés. Son distintos los factores que pueden desencadenar estas crisis. Como lo vimos, pueden ser traumatismos, pueden ser infecciones, pueden ser pues distintas cosas, pero también el estrés, el factor psicológico es algo muy importante. Entonces, por eso se estudió también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto en representación de la participación del sistema nervioso autónomo en la presentación de los síntomas de angioedema. Entonces, también se vio que estos pacientes tienen una respuesta disminuida ante las situaciones de estrés. Esto se representó por medio de estudios en los que el paciente está en una posición horizontal y posteriormente lo van a horizontalizar. Entonces se observa que en los controles normales se observa un aumento de la presión arterial, y en estos pacientes ya hay un aumento de la presión arterial incluso cuando están en reposo. Entonces esto nos habla de que los mecanismos ya se encuentran como que activos desde antes, y que en realidad estos pacientes no responden bien al estrés. El endotelio es algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. El endotelio no es un espectador pasivo, no es nada más una barrera. Es el objetivo de acción de múltiples mediadores que cada vez se están identificando más. Es un factor activo cuya estabilidad e inestabilidad está determinada por una interacción bidireccional que siempre cambia con el entorno, y se caracteriza por la exposición al flujo y al esfuerzo relacionado, y que integran un organismo vivo complejo. Esta es la importancia del endotelio. Y se han desarrollado varias hipótesis, sobre todo relacionadas hacia el angioedema hereditario. En realidad, ¿es una enfermedad sistémica o es una enfermedad localizada? Entonces hay diferentes situaciones. También vemos diferentes hipótesis acerca del por qué el angioedema hereditario se presenta de forma localizada. Entonces, bueno, las vamos a platicar de manera rápida.
Se tiene la hipótesis que la naturaleza localizada de estos episodios de angioedema es porque las células endoteliales son diferentes de un sitio a otro y pueden adquirir características diferentes de activación, como las podemos ver aquí de este lado. También que el receptor de bradicinina, el tipo 2, se desensibiliza muy rápido después de la interacción con bradicinina y que los receptores B1 se expresan durante más tiempo en las células endoteliales después de la inducción, pero que es importante mencionar esta palabra, inducción, porque los receptores B1 son inducibles. Y esta expresión del receptor B1 en sitios específicos se considera un mecanismo fundamental para la localización de estos episodios de angioedema, que pueden ser limitados, se sospecha, por la expresión de este receptor. Y bueno, pues ya hablamos de toda la vía de la cinina, calicreína, la generación de cininas, pero aquí lo vemos todo integrado. Vemos que la respuesta al estrés, al trauma, a los cambios hormonales, a las infecciones, estos son factores desencadenantes que van a provocar un aumento de todas estas vías que ya mencionamos y que culminan en la generación de bradicinina, la cual activa a los receptores de bradicinina, ya sea el receptor B1 o el receptor B2, que son receptores acoplados a proteína G y que tienen esta característica, que son 7 dominios de proteínas transmembrana y que estos están mediados por segundos mensajeros. Aquí podemos ver que son mediados por fosfolipasa C, fosfolipasa A2 y los mediadores activos los vemos representados en esta imagen, la prostaglandina 12 y el óxido nítrico, que nos va a dar la fosforilación de la caderina vascular endotelial, como lo mencionamos al principio, que esta también respondía a la histamina. Entonces, la caderina también se fosforila gracias a estas dos moléculas que provocan la fosforilación e internalización de la caderina, y esto provoca la desestabilización del endotelio. Como conclusiones de este artículo, existen nuevas técnicas, como las que ya mencioné, que se espera que brinden nuevos conocimientos que ayuden a individualizar el tratamiento, no solamente en la deficiencia hereditaria de C1 inhibidor, sino también en otros tipos de angioedema. Y se especula que el angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor puede servir como modelo útil para comprender el comportamiento endotelial de muchas otras condiciones clínicas. Y el segundo artículo se titula Receptores de bradicinina, agonistas, antagonistas, expresión, transmisión de señales y adaptación a la estimulación social. Se publicó en la misma revista en mayo de este año. A la fecha cuenta con 4 citaciones. El autor principal es el doctor Francois Marceau. Él tiene, diversos estudios, doctorados en inmunología, en enfermedades reumáticas. Él es profesor de la Facultad de Medicina en Quebec, Canadá, y él lleva más de 40 años estudiando los receptores de bradicinina, su regulación, sus ligandos y sus funciones. Su principal interés es la regulación de la expresión del receptor B1 por las citocinas y su inmunopatología. El doctor Marceau, él es miembro del Comité Internacional que realizó la nomenclatura de los receptores de bradicinina, y él es una figura importante, es un ponente internacional. Primero que nada, ¿qué son las cininas? Son mediadores inflamatorios implicados en el desarrollo de los signos cardinales de la inflamación que dependen de las respuestas vasculares, principalmente vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Estas cininas van a estimular diferentes factores. Ahorita, pues, la cinina de la que nosotros estamos hablando es la bradicinina, que se acopla a los receptores B1 y B2, los cuales son acoplados por proteínas G, como se observa en esta imagen. El metabolismo de las bradicininas, hasta ahora mencionamos cómo se produce la bradicinina y lo que genera como hipotensión, dolor, aumento de la permeabilidad vascular. Pero aquí la vía continúa. Esta bradicinina se metaboliza por medio de las cininasas, la 1 y la cininasa 2, a otros péptidos que también son activos
y que pueden estimular y producir diversas citocinas proinflamatorias. Y este es como que el objetivo de las farmacéuticas actualmente en el angiodema hereditario, poder ver cuáles son estos metabolitos, cómo se pueden individualizar y cómo se pueden modificar para que se bloquee la respuesta y no se siga generando esta cadena de desencadenantes del aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, hasta el momento, para no perdernos, la cinina, cuando se une a su receptor, va a activar canales iónicos o segundos mensajeros. Y estos pueden ser de diferentes, pueden ser nucleótidos cíclicos, fosfoinositoles y también puede ser el calcio. El principal del que nosotros vemos en esta vía del angioedema hereditario es la vía del fosfoinositol 3 o IP3, vía del inositol trifosfato. Y esta bradicinina se puede unir ya sea por medio de los receptores B2, los cuales son activados directamente por la bradicinina y por otro metabolito de la bradicinina, en donde se agrega una lisina y se llama lisbradicinina. Este receptor representa homología entre diversas especies de mamíferos. En cambio, el receptor B1 es activado por un metabolito de la bradicinina en donde se retira el aminoácido arginina en la posición 9 y como ya lo mencioné, lo llamamos desarg-bradicinina. Y también puede ser activado cuando se añade una lisina a esta desarg-bradicinina. Este receptor presenta poca homología entre especies de mamíferos y entre estos dos receptores hay un 36% de homología y los dos son acoplados a proteína G. Es por esto que se han identificado diversos antagonistas del receptor B2. Un ejemplo es el icatibant, que actualmente está aprobado como tratamiento de los ataques agudos de angioedema hereditario. Y dentro de este mecanismo de acción del icatibant se encuentran unas reacciones que son pseudoalérgicas y es porque el icatibant va a también activar esta proteína llamada MRGPRX2 que también se encuentra en el receptor acoplado a proteína G, que al bloquear esta respuesta se produce esta otra. Hay un aumento de calcio, hay un aumento de cininas que provocan la degranulación de los mastocitos y provocan el aumento de histamina y de prostaglandinas y es por eso que se presenta esta reacción cutánea. Otros fármacos que se encuentran en estudio es el B9958, B9972 y el labradimil, que se está estudiando como coadyuvante de quimioterapia para tumores cerebrales. Y aquí hay otra cosa también muy importante y muy interesante, que se están estudiando los antagonistas de los receptores de bradicinina para aumentar la permeabilidad en diversos tejidos, para que, digámoslo así, como que se abra el vaso sanguíneo y el fármaco pueda penetrar mejor, como lo es en los tumores cerebrales al tratar de abrir la barrera hematoencefálica. Pero bueno, esto hasta ahorita pues se está estudiando y representa un importante objetivo en el estudio de estos receptores. En esta tabla vemos representados los ligandos de los receptores de bradicinina. Vemos cómo se encuentran desarrolladas las estructuras de los ligandos del receptor 2, las estructuras de los ligandos del receptor 1, de los que ya los mencioné, y aquí vemos la versión fluorescente, que estas es lo que está estudiando, digamos, los laboratorios, que las compañías farmacéuticas, donde le colocan diversos péptidos que son fluorescentes en los extremos carboxilos terminales de estas estructuras moleculares. Entonces, en color verde vemos los que son ligandos de los dos receptores, tanto de B1 como de B2, y en rojo los que son exclusivos de B2.
Y bueno, pues en cuanto a los receptores de bradicinina, su regulación y la transmisión de señales, todo lo vemos representado en esta imagen. Vemos el gen de los receptores de bradicinina 1 y 2 se encuentra en el cromosoma 14, en el brazo largo del cromosoma 14, en la región 3, banda 2. Este gen bueno, pues provoca la expresión de los receptores B1 y B2. Y estos receptores se pueden estimular con un desencadenante. En este caso se utilizó el lipopolisacárido, que lo que hace es aumentar la respuesta de estos receptores y se ha estudiado que están relacionados con la producción de fosfolipasas que desencadenan a su vez la producción del IP3 y de diacilglicerol. El diacilglicerol va a provocar también aumento de unas proteínas sinasas y de CFOS que lo que hacen es volver al núcleo y promover la expresión de estos genes y aumento de la producción de estos receptores. Y el IP3 va a estimular en el retículo endoplásmico la producción de calcio, que va a desencadenar a su vez la producción de fosfolipasa 2 y de calmodulina, que a su vez desencadenan la producción de prostaglandina I2 y de óxido nítrico. Y estos son los mediadores activos de la vasodilatación y de la fuga capilar. En cuanto a la adaptación de los receptores de bradicinina, pues esto se ha estado estudiando y se ha visto que estos receptores se pueden endocitar por medio de diferentes enzimas. La más estudiada al momento es la llamada arrestina y bueno, esta se puede estudiar por medio de inmunofluorescencia y se observa que pues hay una diferencia en el receptor B1 al receptor B2, en el que el antagonismo de este ligando provoca el aumento de la duración de este receptor expresado en la membrana celular endotelial. Como conclusiones de este artículo, las cininas son mediadores inflamatorios que están implicados en el desarrollo de la inflamación y dependen de respuestas vasculares como vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Las aplicaciones clínicas hasta el momento son limitadas y el antagonista del receptor B2, el icatibant, y otros inhibidores de la calicreína plasmática como ecalantida y la nadelumab se están utilizando para esta indicación de angioedema hereditario y se encuentran varios productos en investigación que también están relacionados con el sistema calicreína-cinina. Como conclusiones personales, es la fisiopatología del angioedema hereditario y en especial del rol del endotelio es muy compleja. Como vemos, involucra varios sistemas y existen muchas interacciones cruzadas entre diferentes mediadores, diferentes vías de señalización y a pesar de esta gran cantidad de trabajo para obtener una mayor comprensión de la farmacología de estos receptores de bradicinina, aún queda mucho por descubrir. Aunque no es una patología frecuente, representa un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y la frecuencia y la gravedad y ubicación de estos episodios difieren de un paciente a otro, incluso difieren en el mismo paciente y pueden cambiar a lo largo de la vida. Es por eso el interés en seguir descubriendo más sobre estos mediadores. Y bueno, por último, quiero invitarlos a la reunión científica anual, el Highlights, en su edición número 33, la cual se realizará este próximo fin de semana, 9 y 10 de octubre. Vamos a contar con la presencia virtual de ponentes internacionales que son figuras muy importantes en nuestro campo. Se pueden inscribir mediante el escaneo de este código QR y llenando los datos que se les solicitan. Es gratuito. Y muchas gracias por su atención. Es todo de mi